Bueno, estoy grabando. Bien, la idea es que hoy arranquemos con Han Banach, que es básicamente toda la práctica esta, operables lineales y Han Banach, la práctica que viene. ¿Se ve acá esto? La vez pasada vos, Sol, me dijiste que que no se veía. Yo voy a hablar en nombre de la miopía y te voy a pedir si podemos acercar un poquín la hoja. O sea, Vale. no sé si soy yo. No, yo estoy de acuerdo, se ve medio chico. Ok, gracias. Ahí se ve mejor. Pasa que Sí, ahí se quiero ve que mucho mejor. Vas a tener que mover de golpe, no vamos a ver, pero yo estoy mucho más no cómoda así pasa porque voy nada. a poder seguir. Que ahí se ve bien. Pero el otro día la subí a YouTube y no se veía nada. Yo no veía nada. O sea, no sé si bajó la calidad cuando grabé o qué, pero no se veía nada. Estoy viendo que la luz. Bueno, no importa. Igual después subo las fotos y nada. La próxima ya voy a estar escribiendo si todo sale bien, con la cosa que tiene Agustín, así que ya esto va a ser del pasado. Bueno, la idea es charlar. Vamos a ver, de Han Banach vamos a hacer por lo menos 2 clases. Esta que va a ser como algunos ejemplos de alguna aplicación. Charlar los enunciados de Han Banach y dar algún ejemplo de alguna aplicación. Uno sencillo y otro que es un poco más pesado. Y después Agustín va a dar la versión geométrica de Han Banach y cosas divertidas, ¿no, Agustín? Efectivamente. Efectivamente. No sé si eso va a pasar el jueves, el viernes o el martes que viene, dependiendo cuando metamos lo de topología. Todavía estoy meditándolo, pero bueno, una de dos. Vamos con diferentes versiones de Han Banach. Bueno, la idea es, ustedes vieron el teorema de Han Banach, que es una versión, que es un teorema de álgebra lineal, en verdad, en principio, ¿no? De extensión de funciones lineales que están acotadas por una sublineal o seminovo. Bueno, hay varios casos. Acá, en general, con el análisis funcional vamos a decir Han Banach a cualquiera de estos enunciados, que algunos son corolarios de Han Banach, pero vamos a charlarlos como las formas más útiles de usar Han Banach, digamos. O sea, yo estoy usando Han Banach, que decir por Han Banach que esto. En verdad estoy usando un corolario, quizás. Pero no importa. O sea, van a ver en bibliografía que dice por el teorema de Han Banach y pum, y te tiran cualquiera de estas 4 enunciados y no te están aclarando que es un corolario, que nada, como se hace en matemática en general, ¿no? Pero estas son las formas que lo vamos a usar. No vamos a demostrarlas porque es el ejercicio 5 de la práctica, básicamente demostrar todas estas equivalencias, todos estos corolarios de Han Banach. ¿Está bien? En el fondo es aplicar el enunciado 1 en distintos contextos. Bien. Entonces, el enunciado 1, este es el enunciado que dio como corolario de Han Banach Esteban, que lo dejó como ejercicio, ¿no? Bueno, primero el comentario. El teorema de Han Banach no pide que sea un espacio de Banach. Ese es el primer comentario que todo el mundo reconoce. Y dice, che, ¿tenía que ser Banach? No, bueno, llama Han Banach, pero con normado alcanza. ¿Está bien? No sé si aporta mucho comentario, pero no hace falta la hipótesis pedir que sea de Banach. Lo cual a veces confunde porque... Bueno, si tenemos un espacio normado y un subespacio y un funcional acotado, o definido en el subespacio, K siempre es R o C, ¿no? O sea, eso ya está descontado. Entonces existe una extensión que también es acotada, o sea, es una extensión, o sea, en S vale lo mismo que F, y también es acotada y tiene la misma norma. ¿Está bien? Si le quitamos la palabra acotado y esto, el teorema no dice nada. Dice cosas que uno ya sabe, ¿no? Que uno puede extender una función lineal. Pero lo interesante es que la podemos tener con la misma norma. O sea, que sigue siendo acotado y que tiene la misma norma. ¿Está bien? A veces uno solamente le interesa extender un acotado y ni siquiera tiene que explicarse la norma, pero bueno, tenemos esta posibilidad. ¿Estamos? Bueno. Otra versión de otro enunciado que también se suele decir esto Han Banach, aunque es un corolario, ¿no? Si tenemos un espacio normado y un X en el espacio, ¿sí? Entonces hay un funcional de norma 1 que cumple que phi de X es igual a norma de X. ¿Sí? Fíjense que en general los funcionales de norma 1 todos cumplen que esto, ¿no? A ver, lo voy a hacer en una hojita verde. Si phi tiene norma 1, phi de X módulo es menor o igual a la norma de phi por la norma de X.
¿no? Que es la norma de X, porque esto es 1. ¿Sí? Entonces, en general, un funcional lineal de norma 1 cumple esto. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, en general, uno puede pensar esto, que la norma de X es mayor o igual, si quieren, al supremo de módulo de phi de X, que verifica norma de phi igual a 1. Bueno, lo que podemos probar es que efectivamente es un igual y que esto es un máximo. ¿Está bien? Eso es lo que tienen para probar. ¿Sí? Y se trata en el fondo de definirlo sobre el espacio generado por X, como lo queremos que valga, sobre un múltiplo de X como lo queremos que valga, y extenderlo con Hahn-Banach, ¿está bien? Pero muchas veces se dice Hahn-Banach esto, ¿está bien? Sí, es el ejercicio 5C. Bien. Otro enunciado. Bueno, fíjense lo siguiente. Voy a ir al 4 antes del 3, que es más parecido. El 4 dice, si tenemos un espacio normado y tenemos dos puntos distintos, hay un funcional en el dual que vale distinto en esos puntos. Este no está, pero es muy fácil de demostrar. Porque digo, si X es distinto de Y, entonces X menos Y es distinto de 0. ¿Está bien? ¿Sí? Y entonces existe phi, tal que norma de phi es igual a 1, si quieren por el enunciado 2, y que phi de X menos Y es igual a la norma de X menos Y, que no es 0. Y entonces phi de X es distinto de phi de Y. ¿Sí? Es una consecuencia inmediata. No está en la práctica, no sé por qué, porque no me di cuenta de agregarlo, pero es inmediato del enunciado 2. Que si agarramos dos puntos distintos, tenemos un funcional que vale distinto en cada punto. Y su versión más interesante, que la vamos a usar un ratito, es que si uno quiere probar que dos cosas son iguales, de repente puede probar que todo funcional evaluado a las dos cosas da lo mismo. Entonces sabe que son iguales. Está bien que es como darlo vuelta. Si todos los funcionales evaluados en A son iguales a evaluados en B, entonces porque A era igual a B. ¿Sí? Eso es bastante útil. Bien. Los que estén cursando la materia de Gabriel lo van a usar probablemente muchas veces eso. Exactamente eso que acabo de decir. Que para ver qué dos cosas son iguales, y es un misterio, uno pone funcionales y es trivial. Porque cuando uno pone funcionales pasa a ver igualdades en R o en C. Y de repente puede no sé, usar teoremas que sabe que valen en R y teoremas que valen en C. ¿Está bien? Me quedé mirando. Bueno, ¿está bien esto? Y después tenemos esta versión, que esta es súper útil. Acá la escribí como la hice más sencilla y abajo la escribí un poquito más elaborada, pero es lo siguiente. Uno tiene un espacio normado y un subespacio. ¿Está bien? Y agarramos un punto que no esté en el subespacio y tampoco en la clausura del subespacio, o sea que está lejos del subespacio. ¿Sí? O sea que la distancia es positiva. También se puede pedir que el subespacio sea cerrado y que el punto no esté en su espacio y ya la distancia va a ser positiva. Pero la idea es la siguiente. Subespacio, punto, y queremos armarnos un funcional que acá valga 0 y que acá valga distinto de 0. Eso es lo que se usa un montón, van a usarlo un montón. ¿Está bien? Y eso lo van a poder hacer. Y entonces el enunciado dice que existe un funcional continuo que en S vale 0 y en X vale 1. Y acá amplío un poco, se puede obtener además que la norma de phi es 1 sobre D, donde D es la distancia. O sea, se puede obtener un funcional mejor todavía. Pero muchas veces simplemente con este alcanza, como simplemente alguno quiere encontrar un funcional que valga 0 acá y, no sé, 1 acá afuera. Y multiplicándolo por un número consigue 0 acá y el número que quiera. ¿Está bien? ¿Sí? Eventualmente cambiando este número cambia lo que va acá. En la práctica dice que phi de x vale D y que la norma es 1. También a veces es útil pensarlo así.
Pero es lo mismo, o sea, es cambiar un poquito donde uno pone cuánto vale phi de x y cuánto vale la norma de phi. ¿Sí? Porque está claro que funcional es que si uno consigue uno que en ese valga 0 y que en x valga 1, consigue uno que en ese valga 0 y en x valga la fruta que quiere, pero bueno, no con la norma que uno quiere. ¿Está bien? Bueno, un poco de spoiler voy a tirar, pero esto, ¿por qué es consecuencia de Hahn-Banach esto? ¿Por qué es consecuencia de Hahn-Banach? Bueno, es Hahn-Banach directo, pero aplicado en un caso particular, que es pensar en extensión de funciones en el cociente. Piensen en eso. El espacio cociente y aplicar Hahn-Banach ahí, de alguna manera. No quiero ir con más detalle porque es uno de los ejercicios de la práctica conocidos, pero piensen en eso. Hay mucho de esta práctica que sale muy fácil usando, metiendo el cociente, por más que no haga falta. Al principio acá uno no aparece ningún cociente, ¿no? Pero acuérdense que la distancia de x a s, si ese es cerrado, pueden tomar esa clausura si quieren, es la norma del cociente de la clase de x. ¿No? Bueno, entonces, mirando eso van a poder encontrar que no es tan difícil armarse esto. ¿Sí? Quería preguntar, a ese no le pedimos que sea cerrado. No hace falta, pero para hacer cociente vas a usar Ok. probablemente Ok, la clausura de ese. Sí, no sé, en la práctica creo que dice que es cerrado, no me acuerdo, pero no haría falta en principio. Porque de última decís, bueno, considero esa clausura y ya, cerrado. Listo. ¿Entendés? Y la distancia es la misma. Que sea 0 en S o que hace 0 en S clausura es lo mismo. O sea, lo quise poner un poco más general, pero en el fondo es eso. Bueno. Se terminó Hahn-Banach. Ahora solo quiero hacer un par de ejercicios. Creo que se va a hacer muy corta la clase de hoy. O no, porque el ejercicio número 12 es súper largo. Y hay que chequear muchas buenas definiciones. Como que se puede dejar todo ejercicio o hacer las cuentas, pero... Perdón, Sol, ya sé que estoy alejando un poco, pero... Bueno. Entonces quería usar un ejemplo que es... Esto, no encontré ningún ejemplo... Bueno, está re lejos. O se está moviendo. No sé si está re lejos o se está moviendo. Dale un minutito que se estabilice, ¿no? Después de moverlo, porque Sí, la soy imagen ansioso. también como que empieza a reconstruir sobre lo que venía hasta ahora, me parece un poco. Sí, soy muy ansioso. Ahí va. Ahí estamos. Sí, ahí enfocó y Bueno, quedó perfecto. ¿se acuerdan del teorema de Liouville? De complejo que decía que si una función holomorfa es acotada, es constante. Bueno, sí, entera, holomorfa en todo C, bueno, lo mismo. Sí. Bueno, hay una versión, digamos, de ese teorema para una función saliendo de C y llegando a un espacio de Banach X. O E. ¿Está bien? Dije de Banach, pero con normado alcanza. Entonces, nada, voy a demostrar esto porque nada, para aplicar una de las formas que vimos a Banach del otro lado, es usar una excusa, pero esto va a ser útil en la parte de... Vamos a usar este resultado más adelante en la materia, cuando veamos que el espectro de un operador es compacto. Bueno, es no vacío, en verdad. En la parte de cálculo funcional, o sea, bastante más adelante. Pero bueno, vamos a ver cómo con un teorema que tenemos para cálculo complejo podemos pasar a... Y usando Hahn-Banach podemos pasar a un teorema en espacio de Banach. ¿Está bien? Entonces hay una definición acá, que es medio aparato la definición porque parece como que está diciendo lo que uno quiere, pero que si tenemos un espacio normado y una función que va de C al espacio normado, decimos que es débilmente holomorfa si cuando uno agarra un funcional y lo compone, queda holomorfa. ¿Está bien? ¿Sí? Ya la palabra débil fue usada mucho hoy, pero bueno, vamos a ignorar que se parecen y vamos a ir para adelante. ¿Está bien? Débil ver holomorfa, sí. Para cada funcional uno compone y es holomorfa en el sentido que uno sabe. ¿Está bien? Y el resultado que queremos probar es que si es débilmente holomorfa y acotada, en el sentido de la norma que hay acá, o sea que f de z en normas menor o igual que un cierto R para todo z, entonces es constante. Es un renglón la demostración. ¿Está bien?
Perdón, no, necesito que entre un poco más. Porque siento que si no estoy moviendo de un lado para el otro y se... Te perdono solo porque es la última clase con este dispositivo. Ahí no se ve. Se ve peor. Pucha. Estaba haciendo sufrir Sol. Igual está bien lo que decís. El otro día subí la clase y no se veía nada. Si no, puedes suponer que tu hoja es más chica y escribir hasta donde llega la cámara, digamos. Y listo. Sí, pero como está semi-escrita mi hoja, tampoco puedo suponerlo tanto. Ahí estamos mejor. Igual ustedes van copiando No, mientras peor. yo no sé. Peor todavía. ¿Cómo? Está peor que antes para mí, ¿eh? ¿Peor? ¿Por qué? Está re cerca. Ah, la parte de arriba no se ve, no sé si querías apuntar. No, bueno, fue un intento y fallé. Ok, ok. Lo que tiene el enunciado escrito, más o menos entendieron cómo era. Sí. Si f de CA es débilmente holomorfa y acotada, entonces es constante. Bueno, sencillo. Veamos que f de z es igual a f de 0 para todo z en C. ¿Sí? Estamos, ¿y cómo vemos esto? Agua. La idea es considerar esta función, ¿no? Phi compuesta con f que va de C en C. ¿Sí? Esta es holomorfa. Porque dijimos que f era débilmente holomorfa. ¿Sí? Y phi compuesta con f de un z, cualquiera, es menor o igual que ¿qué? Yo quiero ver que es acotada para ver que es constante, ¿no? Ese es el chiste. Norma de phi por... Claro, uso que la norma de phi, porque es un función continuo, por la norma de f de z. ¿Sí? Y esto es menor o igual que ¿qué? Que la norma de phi por, dijimos que f era acotada. Entonces, la norma de f infinito le ponemos. ¿Sí? No norma de f infinito, no, la norma de... Sí, bueno, se entiende lo que es la norma de f infinito en este contexto. No es el supremo de f de z. ¿Sí? Prefiero ponerle así. Vamos a poner así. R, donde norma de f de z es menor o igual a r para todo z. ¿Sí? Así no lo mareamos, pero en el fondo es lo mismo. ¿Está bien eso? Entonces, phi compuesto con f es acotada. ¿Está bien? Para cada phi. Bueno, es acotada. Y holomorfa. O entera, como que es holomorfa en todo C. Y entonces eso que me dice que phi compuesta con f es constante. ¿Sí? Eso por Liouville versión compleja. Y entonces esto me dice que phi en f de z es igual a phi en f de 0. ¿Sí? Para esta phi que agarré. Pero como esta phi era cualquiera, me lo dice para todo phi. Y entonces phi en f de z es igual a phi en f de 0 para todo z y para todo phi, ¿no? Y entonces, por Hahn-Banach, f de z es igual a f de 0 para todo z. ¿Se entiende? Como uno dice Hahn-Banach a cualquiera de estos enunciados que estaban escritos antes. ¿Se entendió eso? Como toda funcional del dual coincide, estos otros elementos coinciden.
¿Se entendió el ejercicio este? No es difícil, pero era una excusa para probar un resultado que va a ser útil más adelante y nada, y para usar Hanbana de alguna Perdón, manera. Iván, estás usando el enunciado que dijimos que era el 4, ¿no? Sí, Genial, que es gracias. casi igual que es casi igual que el 2, en verdad. Lo agregué con la excusa. O sea, estoy usando la palabra recíproca, ¿no? Que si phi de x es igual a phi de y para todo phi, entonces x es igual a y. Va, la contra recíproca, no la recíproca. ¿Sí? Ah, una cosa, De mí. Sí, perfecto, y- la contra recíproca. que esto no lo podías sacar también pensando en Hanbana con la versión de que la norma de un elemento del espacio es igual al supremo de los elementos del dual con norma 1, tipo, con los elementos del dual evaluado en ese punto. Dame un segundo. Y ahora te escucho, perdón, que estoy intentando. Repetime de nuevo lo que me dijiste. Que, Y tu nombre. Francisco, esto no se podía Ok. usando lo que la norma de un elemento del espacio E es igual al supremo sobre los elementos del dual con norma 1 de módulo elementos del dual evaluado en el punto. Con Y la sí, forma. probablemente es un enunciado Está bien. casi. Sí, por Sí, eso digo. si quieren pueden Porque- pensarlo como hacerlo con otro enunciado, pero en el fondo es muy parecido. O sea, nada, a mí me resulta. O sea, esto de pasar un teorema de análisis funcional o no sé, o teorema, no sé, en algunos contextos, teorema fundamental de cálculo a espacios más generales usando Hanbana me parece como súper. No sé, está bueno, qué sé yo. Se usa. Bueno. ¿Seguimos? Queda un ejercicio más nada más, pero que requiere un poco de introducción. Bueno, ¿se acuerdan del anulador? Bueno, de álgebra lineal. Bueno, volvió. Nada, si tenemos un espacio normado y un subespacio, se puede definir para conjuntos también, ¿no? Hay muchas maneras. Es un espacio normado y es un subespacio. Definimos el anulador de S, aprendí a hablar Iván, como así, le puse S ortogonal. ¿Sí? Y ahora voy a decir por qué le puse ese ortogonal, citando un poco a Marcos lo que vi que hizo la clase pasada. ¿Sí? Bueno, en principio puede ser una anotación y podría sacar ese texto, pero alguien podría decir, che, pero si el espacio es de Hilbert, o sea, si el espacio tiene producto interno, no se te van a confundir esto que es algo que vive adentro de H y esto que es algo que vive adentro del dual. Esa sería como la confusión que podría haber, ¿se entiende? Sí, Digo, sí. usar esta notación, si hay un producto interno, podría confundirse con el ortogonal de S, que vive una cosa en el espacio y otra cosa en el dual. Pero si se acuerdan, en el espacio de Hilbert, esto lo dijo el otro día Marcos, me parece, todos los elementos del dual son de la forma esta. Phi de x hacer producto interno contra alguien. Para un B fijo. ¿Sí? O sea, para cada B fijo, esto es un bicho del dual y estos son todos. ¿Está bien? Y justamente los que anulan a S son los que acá pones cosas de ese ortogonal. Entonces, termina habiendo una identificación entre las cosas de ese ortogonal y los funcionales de esta pinta con esto en ese ortogonal. Entonces, por eso la notación de ese ortogonal es bastante adecuada. O sea, phi está, este bicho, este phi sub b, si quieren, está en ese ortogonal, si solo sí, b está en ese ortogonal en el sentido del espacio. Porque está identificado el espacio con el dual, con el lema de Riz, que no sé, vos Marco, no sé qué tanto hablaste, pero algo dijiste, yo vi. Marcos, tirame una frase. Tirame Sí, una sí, línea. Tirate lo un comenté. paso. Y también que podías pensar la evaluación como un producto interno. Entonces ahí también cobra sentido esa notación. O sea, Claro.
agarrar a alguien del dual, evaluarlo en alguien en B, es como un producto interno entre E dual y E. Sí, sí, Si se Vicky, sí, fijan, Usamos Es- esa notación hoy en la clase teórica también. bueno, y eso ortogonal termina siendo... Me tocó el timbre en Mercado Libre. Voy a hacer una interrupción. Vamos. No voy a dejar de grabar porque Está bueno que esto quede en el video. Después lo Lo estás dejo viendo y a la seguro. mitad. hay un toca el meme. timbre. Voy a dejar. En Voy este a, momento voy a te puedes- mutearme. La gente que está viendo el video en el futuro puede ir a prepararse un cafecito. Sí, sí, Es un gran totalmente. momento para la posteridad, tiene que quedar. Unboxing. Hasta este video va a ser público, no lo vamos a dejar privado. Iván dijo que lo iba a subir desde su propia cuenta de YouTube, creo, ¿no? O sea, se vuelve un momento youtuber. Todo un mayúscula el Nada, hay que título. hacer unboxing. Clavamos Pero además 1000 todo el mundo suscriptores comprando la- unboxing de la Wacom. Todo el mundo ¿Qué comprando la tableta, tipo, no sé qué están esperando para mandar la quinta fe de regalo. ¿Cuánta gente compró ahora? Mil. Claro. Tipo, Todo el mundo compró, sí, sí, sí. la próxima tenemos que hacer vaquita y comprarlas todas juntas a ver si nos hacen un A un descuento. mayorista ahí. Tuvimos re lentejas. posta. Totalmente. Sí. Quiero confesar que estaba jugando un jueguito cuando Iván me dijo, Marcos, comentá algo. Está quedando en el video, ¿eh? Clásico. O sea, Iván Marcos. vas a verlo. No lo va a ver, Iván. Que bien. Sí, vienen un par de repuestos en la tableta. Vienen 5, eso. Ahí va. Yo todavía no lo cambié, la verdad. No sé cuándo debería cambiarlo. O sea, no aprendí esa parte. O sea, no sé si me tengo que dar cuenta o se Yo me la rompe. tengo, Que lo vas a yo la descubrir, tengo, que la vas a rayar, la tengo sí. hace años. Ah, ahí va, Facu, Yo lo cambié gracias. hace- Porque el otro yo lo día le cambié hice hace- una rayita sin querer. Sí, Debe Yo ser lo cambié por hace poquito porque ya me di cuenta que estaba teniendo medio rasposo. Y Sí. antes de hacer macana la cambié. Ah, trucazo. No, está bien. Porque el otro día le hice una pequeña rayita y dije, ¿qué será? Claro, hay que cambiar la punta. Así que ahora sí, ahí va. Perfecto. La Wacom One. Es como la más barata de la marca Wacom, digamos. Después tenés más baratas de otras marcas. Pero ya esas no las conozco, así que no sé. Ah, bueno, ahí Sol dice que tiene una Wion. No, es que igual llega hoy. O sea, no la Ah, probé. bueno. Mi hermana tiene una Wion, pero enorme, porque ella dibuja, tipo, grande así. La estuve usando de un las tiempo, Pro, pero ya no está daba bien. para más. Sí, sí. Es Wion, que dicen como que es buena para principiantes. Es la que no sé si la estoy mandando al frente al More y a Cami ahora, pero entiendo que es la que se encontró Cami, y ella ya la probó. Ok. Sí, claro. Sí, hay unas re pro. Yo tengo esta que es el coso, es una tabla y escribís y se acabó. O sea, ninguna opción extra, nada. Pero hay unas que traen pantallita digital, todo refachero. Agus, ¿la tuya tiene repuestos? Sí, trae repuestos, la tuya, ¿no, Carla? No. Están raro. en el lapicito los repuestos míos, como que tenés que desarmar la parte de atrás del lapicito. Claro. Ah, En no. realidad No La se mía desarma está en mi la caja. lápiz. No, en la caja, Carla. Fíjate en la caja que tiene esta No tengo- bolsita. Nunca me vino eso, ¿eh? ¿De qué ¿Nunca te están vino en la hablando? caja? No, de la caja de la Wacom. Pues sé que Carla tiene la misma que yo porque nos la compró la Universidad de San Andrés, entonces estoy seguro que tiene que ser la misma, pero bueno, Te muestro evidentemente. la caja, te la muestro. Tenés que hacer el unboxing, Iván. Claro, Sí, Iván, momento esto de- va a YouTube directo. Si no haces el unboxing, perdemos suscriptores. A mí me vino así. Yo compré lo que me dijiste vos. Hay que A ver. dejarlos para el próximo video, en realidad, Pará, ¿no? Digo, tengo que mantener los despiñarte porque no te veo. ¿Dónde estás? Y pedí likes, A ver. tipo, si Sí, llegamos a es tantos claro, nadie likes, una te ve. caja. Está bien, La caja. esa caja. ¿Cómo no va a venir una caja? suelta bien. si llegamos a tantos likes, haces el unboxing. Sí. Bueno, basta, perdón, disculpen. Me emocioné hoy cuando comprarla, la compré hoy y bueno, llegó cuando estaba muy Está clase. todo Podía bien. pasar. Unboxing de Wacom y espacios de Banach. Ese es el título del video. Bueno, sigamos con esto. Bien, entonces, la idea es vamos a usar Hanbanach, pero casi que muy poquitito. La mayoría de la práctica en general hay que usar Hanbanach, pero como en general tenés un ejercicio, lo usás en un renglón y después tenés que hacer otras cosas. Así que, nada. Pero vamos a usar Hanbanach para demostrar esto.
que está acá. Que si tenemos un espacio normado y un subespacio, si quieren podemos pensar cerrado de una, pero no haría falta, para el primero, para el segundo sí. Entonces, el dual del subespacio es isomorfo al cociente entre el dual de E y el anulador de S. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora vamos a pensar qué significa esto. Cuando veamos la flecha va a tener todo sentido. Y si ese es cerrado, el dual del cociente, acá necesito cerrado para poder hacer este cociente, es isomorfo a el anulador de ese. ¿Está bien? Las dos, ahora vamos a empezar con una, pensar qué significa hacerlo, mirar la otra, pensar qué significa hacerlo. ¿Está bien? El comentario que no lo probé es que, o sea, esto podrían decirme, che, ¿y esto qué onda? ¿Cómo puede ser este cociente si esto no es cerrado? Y digo, la onda es que este cociente tiene una norma, la norma cociente, ¿no? Pero bueno, el chiste es que siempre es cerrado el ortogonal. ¿Está bien? Nada, lo pueden probar, es como ejercicio, no quise meterme en eso. Es una cuantita sencilla, mucho más sencilla que la que vamos a hacer. ¿Está bien? Entonces, el ítem A, acá no hace falta, por eso, acá no hace falta pedir cerrado porque, bueno, totalmente tenemos eso. Pero vamos a ir a eso. Tengo el machete acá de la cuenta. Ay, Joaquín Rodríguez, admitir. Bien. Entonces, el A. ¿Qué nos dice el A? Nos dice este isomorfismo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Por qué Hambanach, además, digo? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, se puede pensar, para mí la idea va a ser pensar lo siguiente. Si uno agarra phi, que está en S dual, queremos construir a alguien que esté en E dual de alguna manera. ¿No? ¿Sí? O sea, si tenemos a alguien en E dual, es fácil conseguir a alguien en S dual, ¿estamos de acuerdo? Restringiéndolo. Si alguien va de E a K y es una transformación lineal, la restringimos y tenemos a alguien en S dual. Eso es fácil. Ahora, de S dual a E dual, en principio no es tan fácil, porque tenemos que extender. Y eso nos lleva a un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Dale, tranqui, Marcos. ¿Cuál es el problema? Que podemos decir, bueno, agarramos phi, le extendemos y está en E dual. Pero esto, hay muchas extensiones. Primero, cuidado, acá uno puede pecar y confundirse, che, se ve re mal. Estoy esperando que se estabilice. Puede pecar y confundirse y decir, che, lo tengo más prolijo escrito, así que después voy a sacarle fotos al que está prolijo. Así que acá voy a hacer un poco más garabato y después voy a sacar fotos del prolijo. Puede pecar y decir, no estoy usando Hambanach, pero ¿alguien me explica por qué estamos usando Hambanach? Para hacer esta asignación, si quieren, que está mal definida, porque hay muchas, pero no importa. Puede que decimos elijo una. Porque estamos dando que hay una. Por eso Bueno, estás pero usando ¿por qué Hambanach. no estoy usando álgebra lineal? ¿Cuál es la sutileza de...? En verdad no está mal definida elegir que Para está que que hay sea- una. Bueno, simplemente estoy usando para cada phi elijo una y puedo definir esa flecha, pero medio rara, digamos, ¿no? Porque como que no nos queda claro cómo maniobrarla. Pero ¿por qué que haya phi en ese dual me implica que se pueda extender a E dual? Para mantener la continuidad Eso. al extender. Claro, porque este dual no es el dual de álgebra lineal. No es el dual algebraico, es el dual topológico. El dual es transformación lineal y continua. ¿Está bien? Si fuese el dual algebraico, digamos otra formación lineal, esto no es Hambanach, esto es extender. ¿Está bien? Entonces, hacer este pasito es Hambanach. ¿Está bien? Pero esto claramente no va a quedar, esta asignación no va a quedar sobreyectiva porque hay varias extensiones de una misma.
Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, identificamos dos si coinciden en S. Y ese identificar dos si coinciden en S es justamente hacer el cociente por el anulador. ¿Está bien? Perdón, no entendí la discusión versus álgebra lineal. ¿Repetís esa parte, por favor? O sea, vos tenés, vamos a ponerle esto, que son las F que van de S acá, transformación lineal, el dual de álgebra lineal. Sí. Y vos tenés esto, que necesitas que el espacio vectorial tener una norma, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Transformación lineal continua, que es el dual de análisis funcional. Sí. Y la palabra clave es que, bueno, necesitas poder hablar de continuidad, pero es otra cosa, ¿no? Extender transformaciones lineales a transformaciones lineales más grandes, extender transformaciones lineales a transformaciones lineales más grandes, es algo que ya sabemos que se puede hacer. Y no hay Hambánach ahí. Ahora, extender transformaciones lineales continuas a transformaciones lineales más grandes continuas, ya está usando Hambánach. ¿Está bien? Por más que tengas, digo, por más que haya varias extensiones y lo que sea, eso ya es Hambánach. Entonces, y el chiste es, ¿pero qué hago? Si hay muchas, ¿cómo hago para que esto sea? Yo quiero que esto sea un isomorfismo isométrico, además. ¿Está bien? Entonces, primero querría que sea biyectiva. ¿Cómo hago? Bueno, si hay dos que coinciden en S, las identifico. Y eso justamente hacer este cociente, ¿no? Porque si agarramos clase de phi es igual a clase de psi, acá, ¿cuándo? Cuando phi menos psi está en S anulador. O sea, cuando phi restringido a S es igual a psi restringido a S. ¿Sí? Cuando phi menos psi mata S, cuando las dos en S vale lo mismo. ¿Estamos? Entonces, este cociente ahora se entiende un poco mejor por qué es esta identificación. Lo que estamos haciendo es de todas las extensiones, bueno, matemos para que quedamos con una sola, entre comillas, que va a ser una clase, ¿no? ¿Está bien? Bien, entonces voy a usar la misma notación que usé acá. Vamos a hacer esto. S dual a E dual, cociente con el anulador de S. Vamos a llamarla phi grande y va a ser esta función. ¿Sí? ¿Cómo la armamos esta función? Es, consideramos fimonio, extensión de phi con, si queremos, norma de fimonio igual a norma de phi, ¿sí? Y tomamos clase de equivalencia. O pasamos al cociente. Entonces, bueno, además, este ejercicio lo elegí además para usar Hambánach. Acá usé Hambánach. Le puse HB. Además de pausar Hambánach, para repasar un poco con la gente que trabajamos el otro día con cocientes, para trabajar un poco como así con cocientes. ¿Qué es lo primero que tendré? ¿Qué es todo lo que tengo que hacer? Tengo que hacer como 5 cosas. ¿Alguien me dice cuáles son las cosas que debería hacer? La número 1, ¿cuál sería? Buena definición. Iván, una pregunta. ¿No Sí. te puedes ahorrar todo esto? O sea, agarrando la función que sale del E dual a S dual, que es restringir y cocientar por el núcleo. Sí, pero no me ahorro tanto. Está bien lo que decís. O sea, Pero buena def y eso. Lo que me está diciendo básicamente es hacer esto. Puedes hacerlo, pero vos me estás diciendo eso. No, pero nos entendimos, ¿no? Sí, sí, sí. Y es la estrella de ahí sería, ¿no? Bueno, restringir y el núcleo va a ser justamente esto, y bueno, y vas a decir, listo, bueno, entonces tenemos el isomorfismo acá. Sí, ¿Está bien? falta isometría y eso, pero... Bueno, pero ese es un comentario que quería hacer, ya de paso lo hago acá, que el clásico teorema de isomorfismo, y van a agarrar otra hoja, el clásico teorema de isomorfismo, que me dice que
que si uno tiene E sobre ker de T es isomorfo a la imagen de T, este teorema, Funciona ¿no? bien. Que lo que hace, este teorema, hasta ahí. Proyección al cociente, ponemos acá la imagen, tenemos acá la levantada, lo que la gente vio en álgebra 2 y vimos la vez pasada en el repaso, este resultado típico que me dice que esto es un ISO, cumple dos cosas. Perdón, cumple una cosa y no cumple otra. Es continuo y la norma es la norma del de arriba, eso vale, pero lo que falla es que no es necesariamente isometría. O sea, te ahorrás la parte de la buena definición, lo que quieras, pero no es que no te salió regalado. O sea, si fuese isometría, te ahorrarías todo el problema, básicamente. Tirás la restricción y listo. Claro, Vale claro. hacerlo como vos decís igual. Pero nada, yo quería hacer la cuestión un poco, no sé, de esta manera, pero está bien lo que decís. Podés hacerlo con la restricción y lo mismo y ver que esto es una isometría. Que sabe que es un isomorfismo, que la norma es esta, pero no necesariamente isometría. Y los ejemplos son re fáciles. Por ejemplo, puedes hacer en R con la norma 1, a R, no sé, R2 con la norma 1, a R2 con la norma 2, mandás la identidad, y acá pasas al cociente por el subespacio trivial. Y esto es isomorfo, pero no isométrico. Nada, hay que pensarlo un toque. ¿Sí? Sí, Está sí, claro que todo gracias. eso no es isométrico porque la métrica mide totalmente distinto, la norma 2 y la norma 1. Y para hacerlo más trivial, cocienta por 0, con lo cual esto es lo mismo que el cociente. Nada, hay un montón de ejemplos que puedes armar pensando un toque. Pero bueno, está bueno saber que este teorema anda bien, pero que esto anda bien, pero que esto no. ¿Está bien? Para cuando haga la práctica no se engolosinen con decir, che, es isométrico por el teorema del isomorfismo porque falla la parte de isometría. ¿Está bien? Nada. Pero sí, es cierto. Esto lo podríamos hacer de hecho, como decís vos. Iván, ¿qué tenés hacia la derecha que dice que las normas son iguales y qué otra cosa no llevo a leer? Y tomamos clase. Bien. Bien. Bueno, ¿y qué sería dar la buena definición acá? No está tan fácil, porque en general cuando uno sale del cociente uno dice si clase de X igual a clase de Y, quiero ver que f de Sarasa es igual a f de Sarasa. ¿Dónde podría romperse la buena definición acá? Hay que ver una cosita muy chiquita, pero hay que ver. En que Han-Banach no me garantiza unicidad. Entonces, quiero ver si tomo dos extensiones distintas, quiero ver si efectivamente las clases son las mismas. ¿Está bien? O sea, si Fimonio y Simonio extienden a Phi, entonces Fimonio restringido a S es igual a Simonio restringido a S. ¿Estamos? Y entonces Fimonio menos Simonio restringido a S es 0, y entonces Fimonio menos Simonio está en el anulador. Y eso es justamente decir que la clase de Simonio. Creo que di más vuelta de lo que necesitaba, pero bueno. ¿Está bien? O sea, dos extensiones distintas dan lugar a la misma clase. Porque la diferencia cae en lo que mata a ese. ¿Está bien? Eso sería la buena definición. Ya sé que me ahorraría, con lo que dijo, creo que Julián me ahorraría un montón de pasos tirando la flecha al revés, pero quería hacer estos pasos. O sea,
Van a ver, ahí tiene un par de detalles que yo hablo de eso. Sí. Bueno. ¿Qué me falta ver después? Dale que tenemos para rato. ¿Qué más habría que ver? Hay que ver que es Vamos por todo, vamos a ver todo. Hay que ver que es biyectiva y que anda bien con la... Que es transformación lineal, ¿no? También, porque creemos que es un isomorfismo. O sea, transformación lineal vamos a poner. Esto lo tengo todo escrito re bonito en otra hoja, así que después directamente les voy a mandar la otra. Transformación lineal. ¿Cómo se ve que es transformación lineal? Bueno, hay que agarrar phi de psi más lambda por phi y ver que eso es phi de esto más lambda por phi de esto. ¿Está bien? ¿Esto qué es? ¿Cómo se hace la cuenta? ¿Cómo es la receta para aplicar esta función? Asignarle la clase. Agarrar phi más lambda por psi, extenderla por Hahn-Banach, ¿sí? A toda la bicha entera, y después mirarle clase. Ahora la pregunta, ¿es verdad que esto es lo mismo que... Bueno, ¿qué querría poner esto, no? Y ser feliz. ¿No? Porque después seguimos acá y se terminó. Pero, digo, de alguna manera estamos con... ¿Quién me garantiza que si esto es una extensión con la misma norma de esta, entonces estas dos son extensiones de esta con la misma norma? Que esta es la extensión de phi con la misma norma y que esta es la extensión de psi con la misma norma. No es verdad eso. Igual, hasta ahora no te importa la norma o no. Para mostrar que es transformación lineal, solo te importa que fue extensión sobre Bueno, eso. pero para este paso necesito de alguna manera hacer... ¿Por qué vale este paso? No es verdad que esto sea igual a esto. Ese, No o tiene- sea, no necesitarías ese paso, ¿no? El paso, lo que sí se puede argumentar que vale es el segundo paso, ¿no? Que si mirás las clases, porque estás mirando en el espacio donde sí vale en ese, o sea, ¿no? Claro. Eso sí. Esto y esto son dos extensiones de la misma funcional lineal. ¿Está bien? Esta es la que tiene la misma norma que esta. Y esta no. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? No me queda claro por qué haces tanta mella en que coincida la norma. Claro, para la relación de equivalencia solo te importa que la resta de las dos Porque ¿cómo justifico estén este en el paso? anulador. Claro, o sea, yo esto, restringido a ese, es igual a esto, restringido a ese. Y eso me garantiza que las clases son la misma. Si no, ¿cómo justificas el paso ese? ¿Entendés lo que digo? No entiendo por qué decir Lo que hubiese tienen la misma justificado norma justifica el igual y bueno. No tiene la misma norma. Pero para No tiene la definirla misma son- norma. Para definirla, digamos, la phi monio esa está asumiendo que es la extensión del teorema de Hahn-Banach, así que tiene que tener el tema de norma hasta ahí. Digamos, para definir esta función se usó que phi monio es la extensión que te da el teorema de Hahn-Banach. O sea, vos para ver que estas dos Hasta ahí, cosas son porque- iguales, para ver que estas dos cosas son iguales, o sea, si son iguales adentro, fenómeno. ¿Está bien? Ah, Pero si adentro. no son... Digo, sin Adentro la de ese. clase. Sin la clase Ah, de ok, equivalencia. Pero no es verdad que si vos agarrás dos funciones, las sumás, extendés, te tiene que dar lo mismo que si agarrás una, extendés, y si agarrás otra, extendés. O sea, Eso, de hecho, eso lo veo es re perfecto. falso. Digo, ¿por qué no te hincapié? Porque no es verdad que sean iguales los que están adentro, sino que sean iguales las clases. Tampoco es igual que si agarrás dos extensiones y...
Puedes agarrar dos extensiones que sean distintas directamente. O sea, no entiendo qué rol juega la norma para esa decisión. O para concluir eso. Entiendo que no es lo mismo y que No es la norma, amerita... olvídate de la norma. Olvídate de la norma. Pensá que rulito es tomar una extensión. Entiendo que estamos tomando extensiones de distintas Pero funciones. olvídate de esto, porque no juega ningún papel. Ok, esa era mi duda. Sí, efectivamente la norma jugaba algún rol y necesitábamos chequear que coincidieran o nada que ver. No hace falta chequear que coinciden, porque justamente la clase de esto es igual a la clase de esto, porque coinciden en ese. Lo que yo quiero decir es, no es verdad que si vos agarrás una función y la extendés, agarrás otra, la extendés, y después agarrás la suma y la extendés, da la misma función. Porque tampoco es verdad que si vos agarrás una función y la extendés, y después agarro una función y la extiendo yo, da la misma función ni siquiera. ¿Se entiende? Ni siquiera es verdad con una sola función y extendiendo de dos personas distintas, vamos a decir. Nada, quería hacer hincapié un poco en lo que Han Banach nos provee y lo que no. Bueno, y eso me dice que es transformación lineal. ¿Cómo sale que es biyectiva? Bueno, una forma es encontrando la inversa, que va a ser la que propuso antes alguien que no me acuerdo quién fue, que es justamente restringir. O sea, se puede hacer así. Probar que clase de phi a phi restringido a S, que esto es la inversa, pero hay que chequear la buena definición y las dos composiciones, ¿no? Pero va. O se puede probar que es inyectiva y que es sobreyectiva. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es fácil. Lo escribí yo acá, pero es un renglón. Fíjense que se los muestro, ¿no? La inyectividad, si en una phi vale 0, entonces la clase es 0, y entonces restringida a S vale 0. Y entonces era 0 en el dual de S. ¿Está bien? Y la sobreyectividad es tan sencillo como agarrar una phi a la derecha, restringir la S y aplicarle phi a eso. Nada, lo pueden leer, es muy sencillo. Si no, directo hacen lo que está acá, chequean que la que escribimos antes sea la inversa y va bien. ¿Vamos? ¿Se entiende eso? No es difícil para nada. Y ahora vamos a charlar un toque de un montón de normas ahora para ver la isometría. Ahora esto tengo para mucho más. Bueno, una hojita más. ¿Qué es una isometría? ¿Sí? Bueno, ¿cómo era el mapa? Teníamos S dual y E dual cociente con S ortogonal. Usando teoremas de isomorfismo, lo único que había, si teníamos el resultado armado, lo único que había que chequear era que esta es la parte que no zafaban de chequear. Así lo hagan como lo hice yo, más paso por paso, o lo hagan como lo recomendaron acá, usando el teorema del isomorfismo. También la propiedad universal del cociente, como quieran llamar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que ver? A ver, quiero ver qué primero. Yo probé primero esta desigualdad. Que si agarramos phi acá, la norma de esto es menor o igual que la norma de... O sea, esto. Que la norma de phi en S dual es menor o igual que la norma de la clase de phi monio en E dual cociente con S ortogonal. ¿Está bien? Esta desigualdad primero. ¿Sí? Me estoy macheteando porque no me acuerdo cómo. Entonces, fijémonos en lo siguiente. ¿Qué era esto? Recordemos qué era esto.
¿Se acuerdan que era la norma de la clase de phi? Es la norma cociente, ¿no? La distancia, ¿no? Es el ínfimo de mu en ese anulador de la norma de phi monio menos mu. Eso. En la norma en el dual. Pienso que estamos en cociente de duales, con lo cual marea un poco todo esto. Hay que acostumbrarse a escribirlo. Pero es el ínfimo de las normas en el espacio de arriba. Que este ínfimo puede o no ser un mínimo. Eso después lo podemos charlar. Se puede una clase entera de esto. De hecho, un montón de problemas de geometría se deciden en si esto es un mínimo o un ínfimo. Lo que hago yo está todo el día latente en tomar normas y decir, che, que no previendo un producto interno, obviamente, si esto es un mínimo o un ínfimo. O sea, como que es algo como que puede no pasar. Es re normal que no pase. Y si es un mínimo, ¿en qué punto se realiza? Si hay más de un punto. Todas esas preguntas se pueden charlar, pero podemos hacer una clase solo de eso, si quieren. Bien. Entonces es esto. Pero fíjense lo siguiente. Después lo charlamos, Dante, si querés, pero hago geometría en variedades modeladas por paseo Banach, entonces pasa esto. Bueno. ¿Qué quería decir? Me perdí. Obvio. Bien. Acá tengo escrito una frase. Esta norma en S dual, ¿qué es esto? Es el supremo de los X en ¿dónde? En S, si quieren, con X distinto de 0, de módulo de phi de X sobre norma de X. ¿Es eso? Por definición. ¿Sí? Ahora, esto, yo lo que digo es que es menor o igual, lo estoy haciendo, está menos paso por paso acá, está más tirado de los pelos, por eso estoy intentando traducir qué significa. El supremo de X en E con X distinto de 0 de módulo de vamos a poner así, en ese primero. Así. Mu de X sobre la norma de X. Esto para mu en ese ortogonal. ¿Por qué esto es menor o igual que esto? De hecho, es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una extensión de phi. Entonces en S vale lo mismo, y estamos en S por ahora. ¿Estamos? Y esto vale 0. Justamente está el supremo con X en E. Y se le cortó todo, Iván. ¿Quién es mu de X? Creo que pedíamos mu que está en ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Esperemos un segundito. Yo me pregunto, ¿no sería mejor cortar el video de la notebook? Esperen, pero si corto no queda grabado. No, yo digo, la transmisión de video. Creo que puedes seguir grabando tranquilo en la notebook sin transmitir video desde la cámara de la notebook. Solamente por un tema de... Hacer esto. Claro, eso, como que tal vez te da un poquito más de libertad en el ancho de banda de la... Tienes razón, pero es que...
Bueno, ahí ínfimo. estamos. Volvimos. ¿Sí? Ahí me dice que volvimos esto. Alguien diga que sí, por favor. Sí, sí, se te escucha y se te ve. Estamos, y esto es la norma de Fimonio más mu n dual. ¿Sí? La única norma que no aclaré dónde era la norma de X, pero acá es en S y acá es en E, pero es la misma. No cambia, digamos. O sea, depende de donde estemos mirando. Se ve de nuevo, así que. Otra vez. Pucha, ahí va. Voy a tener que poner el modem en otro lugar, me parece que está mal puesto. Como que está en un estante tapado por los bordes y quizás si lo libero un poco va a mejorar. Bueno, ¿estamos hasta acá? Entonces, vimos esta desigualdad, que no entra a la hoja, pero que la norma de phi en S dual es menor o igual que la norma de Fimonio más mu n dual para toda mu. Entonces, la norma de phi en S dual es menor o igual que el ínfimo sobre todas las mu en S ortogonal de la norma de Fimonio más mu. Ah, más, quise poner menos. Es lo mismo. Porque como es para toda, y es un espacio vectorial, es lo mismo. Y esto es justamente la norma de la clase de Fimonio. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ok. Bien, y me falta probar la otra desigualdad, que es más fácil. Que es la siguiente. ¿Cuál es el último igual que aparece tapado? No sé cuál aparece tapado. Ah, acá arriba. Esto. Gracias. Este igual es por definición. Y acá sí vamos a usar la norma. Ahí no entendía por qué estaba pasando. Ahora queremos ver que esto ya vimos que es menor o igual a esto. Ahora queremos ver que es mayor o igual. Entonces, la norma de phi en S dual es igual a la norma de Fimonio en E dual. ¿Por qué esto? Por Hanbana. Por cómo elegí la Fimonio. ¿Está bien? Acá es por Hanbana. ¿Cómo la elegí? ¿No? La elegimos así. Y esto es mayor o igual que el ínfimo ¿por qué es esto? Porque esta, acá en E dual. Porque esta es una de estas, cuando mu es 0. Entonces, si miramos el ínfimo sobre todas, claro, es mu, pero bueno, también puede parecerse una u. La mu es así, ¿no? Siempre tuve problemas con la mu y la que es. Antes le decía mu a esta yo. Pero esta no es mu. No, esa es la nu. No, esa es la bueno. esta. Bueno, ¿viste? Nadie la tiene clara. sea, No nos peleemos, ¿no? Mi mu y tu mu son iguales. Ah, ya fue. Ok. Yo le digo mu a esta. ¿Y esto qué es? Bueno, es la norma, justamente. Otra vez de nuevo, la norma de la clase de Fimonio en ortogonal cosita. E dual. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces. Iván. Es isométrico. Es isomorfismo isométrico. No tenemos una notación mucho. Cuando decimos rulito así, no se entiende mucho. O sea, no sé.
A rulito B, ¿qué es esto en esta materia? Isomorfismo, seguro. Continuo, sí, seguro. Isométrico muchas veces ponemos así, isom abajo para aclararlo por las dudas. O lo aclaramos en palabras. O sea, no. Depende de qué categoría pensemos que estamos trabajando. ¿No? Bueno, ¿se entendió? Queda el otro. Al piso. ¿Cuál era el otro? ¿Cómo era la consigna? No te la repito, la tenés que... Ahí te la escribo. Tenemos que probar que E cociente con S dual es isomorfo a... Esto era. Para ese cerrado. ¿Cerrado ¿Sí? garantiza la buena definición? Sí, porque si no este cociente no es normado en principio, ¿viste? Porque para que la norma esté bien definida necesitamos que dividir por un cerrado. Porque si no puede ser que la norma sea 0 y que el tipo no sea 0, por ejemplo. ¿Estamos? Bueno, y el chiste acá, seguro que hay muchas maneras de pensarlo, pero esto está en la práctica. O sea, está en la práctica, todo esto que estoy haciendo está de alguna manera en la práctica, pero dado vuelta un poco. ¿Está bien? Pero aparecen este tipo de ejercicios donde hay que mirar cocientes, isomorfismos, duales, aparecen. Y aparece también mucho lo de trabajar con la adjunta de un morfismo. ¿Está bien? Entonces, una forma de ver esto es ver lo siguiente. Nosotros tenemos esta flecha, ¿no? Que es la proyección al cociente, que a cada X le asigna su clase en E sobre S. Hay alguien no asignado. Bueno, no sé cómo asignarlo. ¿Te fijás, Saúl? Sí, ahí me fijo. Es una marca de computadora, no sé, o es una persona. No lo digo mal, digo, quizás es la marca de la computadora. Igual no me queda claro que no estar asignado sea algo malo. O sea, me parece que está en la sala principal, solo no está asignado a una de las salas especiales. Ok. Me parece que es eso. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando tenemos la proyección al cociente, induce, ¿se acuerdan de la adjunta a una transformación lineal? O sea, si tenemos T de B a W, entonces del dual de este hay una flecha al dual de este que es la que se llama T estrella. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que T estrella en un tipo del dual de acá es precomponer. ¿Se acuerdan de esto o ponía palos? Ahora en el sí. fondo, si tenemos una flecha de acá al cuerpo, la precomponemos con T y tenemos una flecha de B al cuerpo. ¿Sí? Bueno, esto es Ahora sí. el clásico ejemplo del puntor dual, que es un puntor contravariante, porque lo que hace es dar vuelta a las flechas. ¿Está bien? Nada. Pueden probar como ejercicio si quieren. Les va a servir para la práctica, si no recuerdan, que la composición es la composición así. Esto es que es contravariante si quieren, y que la identidad de un espacio nos devuelve la identidad del dual. Entonces, si miramos la identidad del espacio a sí mismo, de AE, y la adjuntamos, nos devuelve la identidad del dual.
¿Está bien? ¿Sí? Después charlamos, no importa la palabra funtorial. Pero en el fondo es que preserva diagramas conmutativos o invierte diagramas conmutativos. Cuando es covariantes que los preserva y cuando es contravariantes que los invierte. ¿Está bien? Después si quieres lo charlamos en algún momento. Es algo pedido de categoría, pero no es una palabra que se usa como cómoda. Pero siempre pensá que a cada espacio le asigna otro espacio y a cada transformación le asigna otra transformación y en el sentido contrario en este caso. ¿Sí? Bueno, y lo que pueden probar es que T es ISO, entonces T estrella es ISO. ¿Está bien? Sale de estas dos cosas. Nada, comentario real margen, pero es algo que aparece en la práctica de una onda, la del adjunto, entonces nada, recordar, la estrella de arriba es el adjunto, cuando aparezca la práctica. Bien, entonces, si tienen pi que va de E a E cociente con S, pi estrella va de acá a acá. ¿No? ¿Sí? Entonces ya tengo una transformación lineal que va del espacio que quiero probar, que es isomorfo a algo, a otro espacio. ¿Qué sería lo ideal? Que la imagen de esto no sea todo, sino que sea exactamente esto. ¿Está bien? Entonces intentamos ver eso. Agarramos pi estrella de cómo es un elemento acá. Es una phi, ¿no? En esto, donde vamos a escribir phi va de E cociente con S acá. ¿Estamos? Y lo queremos evaluar en un elemento, me gustaría ver que está acá. Entonces lo quiero evaluar en un elemento de S. ¿Qué cuenta hay que hacer? Bueno, pi estrella de phi es precomponerla. Acá hay que tener cuidado de no meter el X acá adentro, ni hacer ninguna de esas chanchadas. Sino... Bueno. Y esto es phi de pi de X. Pero si X está en S, pi de X es 0. ¿Está bien? Y entonces... pi estrella de phi está en... Es alguien del dual de E, pero además que mata todo ese. En ese anulador. ¿Sí? Creo que no usa Hambanage esta desigualdad, pero la saqué de un libro que estaba como consecuencia de Hambanage, que estaban las dos juntitas y nada, viene bien para... Iván, te hago una pregunta. Acá acabamos de mostrar que está incluido en, o sea, para todo phi. Esto demostramos, que pi estrella está bien definida. Nada más. Pero esa es la pregunta que tengo. ¿No estamos mostrando solamente que la imagen de pi estrella está incluido en ese ortogonal? Sí, sí. Ah, ok, listo. O sea, pero no, claro, nos faltaría ver qué es la imagen exactamente de ese ortogonal, ¿no? Que todo tipo de ese ortogonal es... Claro. Ok, era eso. Y lo que vamos a ver es, vamos a pensar cuál sería la inversa de esto. ¿Está bien? Vamos a definir una transformación que sale de acá y llega acá, y va a quedar como ejercicio ver qué es la inversa, pero es componer y usar propiedades. ¿Está bien? Genial, gracias. Bien. Intentemos pensar cómo debería ser. Voy a ponerle Perdón, I. Iván, perdón, ¿podemos repetir? Me perdí un poquito. Agarramos esta pi estrella, hasta ahí estoy bien.
A ver, encaré de distinta manera este ejercicio. En vez de decir, bueno, tengo esto y tengo esto, ¿cómo hago para definir un morfismo que tenga esto como imagen y que sea un biyectivo? Lo que encaré el ejercicio diciendo, bueno, ¿qué tengo? A Lo que veces, no me queda claro es por qué agarrás el X en S, digamos, para hacer esa evaluación. dame un segundo, pero quiero que quede claro esto. Dale. Empecé, en vez de diciendo qué es lo que quiero, digamos, qué es lo que tengo de alguna manera, que a veces es sutil. Como yo no sabría por dónde empezar a tirar este morfismo, si querés. ¿Qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿Está bien? Bien, te sigo. Igual se puede pensar, ¿eh? Porque uno puede pensar cómo es el dual, o sea, qué es el dual de esto, y pensar que en el fondo está mirando, identificando con transformaciones que anulan eso. O sea, esta identificación se puede pensar de la otra manera. Si quieren como ejercicio, piénsenla cómo tirar la flecha de una. Pero lo que dije es, tengo esta flecha, quería trabajar un poco la adjunta porque está en la práctica bastante. Tengo esta flecha, que es la proyección. Bueno, la adjunta de esa flecha me da una flecha entre los duales. ¿Sí? Al revés. Y después lo que probé es que en verdad esto se puede correstringir a el ortogonal de ese. Okay. Porque efectivamente la imagen de estas cosas no son cualquiera cosas del dual de E, sino son cosas del dual de E que anulan a ese. Por eso agarré un X en S y mire que el pi estrella de un tipo de acá anula a ese. Perfecto. ¿Está bien? Ese es ¿Sí? tu candidato al isomorfismo. Sí. Y podría intentar probar que es inyectiva y que es sobreyectiva, o podría exhibir inversa. ¿Está bien? Entonces, vamos a intentar poner una inversa. A la -1. Bueno, acá con una phi. Quiero mandar a lo que yo llame de phi. Y a partir de eso, tenemos que Bueno, ¿y cómo defino esto? Tengo que decir lo que vale en... Quiero Iván, que saquen del perdón, dual. estás Sí. escribiendo un poco abajo y no se llega a ver Ah, lo no que... se ve Ahí nada. va, perfecto, gracias. Y de phi yo quiero que esté en el dual. O sea, quiero que I de No, phi... ahí tampoco se ve. Bueno, che. Vaya de E cociente con ese acá. ¿Está bien? Entonces tengo que decir cuánto vale una clase. Entonces, a ver, probemos. I de phi en la clase de un X. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos definirlo esto? O sea, ¿qué probarían para definir esto? Y de X. Y es la única, ¿no? O No es la sea, única, pero es como uno está tentado a definirlo así. acá también puedes cocientar por algo del núcleo, ¿no? O Dale. sea, es eso. Pues sabes que ese está en el núcleo de la phi. ¿De cuál es la phi para vos? O sea, te agarrás una phi en ese ortogonal. Sí. Y eso es una función que sale de E y cae en el cuerpo. Y sabes que ese está en el núcleo. A ver, para dejar escribir. Sale de en el cuerpo. Y sabes que ese está en el núcleo, ¿no? Porque este está en ese ortogonal. Claro. Y... entonces lo levantás de Claro, acá, decís. sí. También es lo mismo. Pero la forma de definirlo en el fondo es que a la clase de X la mandás a phi de X. Sí, es lo Para que esto mismo, conmute. pero nada, te ahorrás probar buenas definiciones y esas cosas. Bueno, ejercicio, probar. Yo lo escribí, ¿eh? Buena definición. ¿Y qué es la inversa? Es muy sencillo. Probar que la inversa es solamente jugar un poco con la adjunta y eso. ¿Estamos? Es más mareante este que el otro, me parece, ¿no?
O sea, esta forma de encararlo, porque es más oscura, porque lo encaramos diciendo, tengo una función, me induce una función, y veamos qué sirve. Más que, che, propongo esta función. ¿Está bien? Pero bueno. Sí, lo que tiene, a mí me voy a defender esta forma de hacer ejercicio porque sentí como que le ibas a descartar para siempre, que es que yo veo más el proceso quizás de cómo encarar ejercicios de la guía. O sea, Nada, la idea, paréntesis. el proceso sería, bueno, tengo que hacer un ejercicio con el cociente, bueno, tengo la proyección, quiero sacar una flecha que va del dual del cociente, bueno, tengo la adjunta. Es una flecha que tenemos, que aparece del dual del cociente y que, bueno, nos puede servir para... Nada. ¿Está A bien? mí me parece piola porque no sé si hubiese tomado la adjunta de la proyección del cociente. Está bueno. Bueno, verlo. en la guía hay que hacerlo, hay que mirar la inclusión y mirar la adjunta de la inclusión y hay que hacer cosas con eso. ¿Está bien? Por eso también lo estoy haciendo. Como que en la guía aparece trabajar con la adjunta. Digo, creo que parecía esto, meter esa dentro de, con I, y después mirar I estrella, que iría de E dual a S dual, y creo que dice probar que es sobreyectiva. Y si lo piensan un toque, ¿qué sería que sea sobreyectiva? Que todo funcional acá provenga de alguien de acá. Jamás. Así aparece Jambana, ¿vieron? En bocaditos. Bueno. ¿Y qué nos falta ver? Bueno, que es isometría. También lo tengo escrito mucho más prolijo, pero vamos a comentar un poco cómo es el proceso. Entonces, hay uno que es re fácil. O sea, me gustaría ver... Fíjense lo que... Hay algo que uno puede ver para ver qué algo es isometría, que es lo siguiente. Si uno tiene una transformación que va de E a F, y la inversa va de F a E. ¿Sí? Si uno ve que esto es menor o igual a esto, y que esto es menor o igual a esto, ¿estamos de acuerdo que es una isometría? ¿Por qué? Porque podemos tomar a X como T de I para cualquier I, y nos queda que la norma de I es menor o igual a la norma de T de I. ¿Está bien? Es una pavada, no estoy diciendo nada, pero solo estoy diciendo que uno puede probar que las dos tienen norma menor o igual a 1, tanto T como la inversa, y eso es equivalente a hacer una isometría. ¿Se dan cuenta? Digo, quizás se ve mejor, digo, probar esto es que la norma es menor o igual a es esta desigualdad. Y probar esto, cambiando X por T de I, es la otra desigualdad. Entonces esto más esto es que la norma de T de X es la norma de X. ¿Sí? Nada, estoy diciendo como que casi nada, pero bueno, nada, si ya tenemos explícita que es la inversa, muchas veces es más fácil acotar con menor igual las dos que una con menor igual y otra con mayor igual. Pese a que en el fondo termina siendo lo mismo, cuando uno ya tiene la inversa, siempre acotar con menor igual es más fácil, no sé, la vida lo dijo que es así. Bueno, entonces, miremos esta. Teníamos así, vamos a escribir de nuevo las flechas un toque, como eran, porque tenemos, por un lado, la adjunta, con restringida, pero llamamos la adjunta, y por otro lado, la I. ¿Sí? Esta es la adjunta. A phi lo manda a phi compuesto con pi. ¿No? Sí. Lo dudo cada que lo digo. Y esta a una phi la mandaba a I de phi. ¿Estoy escribiendo bien?
que, bueno, que I de phi en la clase de un X es phi de X. Nada. Esto es lo que hicimos hace un rato. Está todo lo escribo, hermano. Entonces miremos esta. La norma de, ¿qué queremos ver? De pi estrella en un phi. Queríamos ver que esto es menor o igual a la norma de phi en esto. ¿No? Eso. Esto sería la norma en E dual o en S ortogonal, digamos. Esta relación queremos ver. Bien. Entonces, lo que podemos hacer para ver esto es evaluar esto en un X. ¿Cuánto es pi de estrella en phi en un X? Esto es phi en pi de X. ¿Sí? Porque la adjunta rota y después se evalúa. ¿Sí? Y esto es phi en la clase de X. Y esto es menor o igual que la norma de phi, ¿en dónde? Y en dónde está. En este dual por la norma de la clase de X. ¿Sí? Y entonces no me entra en el ancho, pero si vemos que esto en un X es menor o igual que este número por esto, entonces este número es mayor o igual que la norma. Es una cota, pero no sé si es la mejor. Entonces, tenemos esta cota. ¿Se ve? Evalué esto en un X y vi que es menor o igual a este número por la norma de X. Perdón, acá puse por la norma de... No, acá me parece que está bien. ¿No? ¿O no? Bueno. Esto es la norma de X en E cociente con S. Pero yo quiero la norma de X... Ah, no faltó nada, porque es la norma de... Sí, No, creo sí. que querés la norma de X. Quiero la norma de X, pero bueno. Esto es menor o igual a esto. ¿No? Porque esto es la distancia, es el ínfimo de la norma de X menos mu con mu en S. En especial, es menor o igual que cuando mu es 0. Recuerda la norma cociente, que es la distancia a S. Y la distancia es menor o igual que la norma. ¿Está bien? ¿Se acuerdan eso? Lo hicimos hace un rato. Pero esto es el ínfimo de la norma de X menos S con S en S. Y entonces, si tomamos S igual 0, va a dar más chico que la norma de X. ¿Sí? Sí. No es la cuenta más feliz del mundo. Tampoco es que es tan difícil, pero... No, pero creo que está en la guía, creo que está en la guía eso también, que la norma de la proyección es menor o igual, y que es abierta. Sí, esa parte sí, pero digo, todo este problema no es el problema más feliz del mundo, pero es cómodo y es una buena excusa para usar, en algún momento usamos Hambanach y para usar la adjunta y también para charlar el teorema el teorema o la propiedad del cociente que no garantiza isometría. Que hay que probar la mano en general. Bueno, ¿y qué me falta probar? Iván, ¿te puedo hacer una pregunta de mal alumno? No sé ni Bueno, quién habla, así que... Bueno, mejor. No, porque... ¿Quién sos? Yo, Nicolás. Nicolás... Ah, Nico, pero no tenés la cámara prendida.
No, hoy no, lo siento, estoy como complicado justo hoy. No pasa nada. Nicolás Agote. No. Nicolás Ah, igual ojo, Nico. Nicolás. Lo siento. Nico. Ah, ok, perdón. No pasa nada, pero. Bueno, lo que iba a preguntar es, yo me vería tentado cuando quiero calcular la norma de pi estrella en phi en S ortogonal, como que querría la norma de X en S. Yo como que instintivamente busco, o sea, cuando pongo el menor igual, querría caer en la norma de X en S y terminamos la norma de X en E. No, bueno, pero ponele. O sea, X está en S. No, pará. X. Déjame pensarlo. Sabés lo que decís. A ver, ¿cuál sería la diferencia? Pará. S ortogonal está dentro del dual. S ortogonal está dentro del dual, seguro. Una phi que está en S ortogonal es una phi que sale de E. Acá. No de Está bien, C, listo. acá. Bien, listo. Nada que decir. Con eso me lo resolviste, ¿Sí? gracias. Porque. Sí, María, yo también María igual, ¿eh? Porque. Y lo que tiene la propiedad es que esto, que mata a S. Exacto, pero sigue saliendo de Pero todo el sale espacio. Sí. Genial, gracias. Igual, a ver, la norma en S, la norma en E es la misma. Pasa que el X no puede no estar en S. Está bien. O sea, en general, cuando trabajas en la norma un espacio o un subespacio, muchas veces no importa tanto la aclaración, salvo por el hecho de que necesitas aclarando que estás en el subespacio, porque la norma es la restricción de la norma. Bueno, Claro. y por otro lado, ¿qué tendría que ver? Que la norma de I en phi es menor o igual que la norma de phi en E dual. Recordamos que I iba de acá, que está contenido en E, dual. Está mal escrito esto. Y va de acá y llega, no está mal escrito, pero puede marear. Y llega a esto. Entonces, queremos que la norma de I de phi acá sea menor o igual a la norma de phi acá. ¿Sí? ¿Hola? ¿Estoy? ¿O estoy perdido? Sí, te escuchamos. Sí. Estoy mirando lo que escribí, pero no lo entiendo muy bien. Ahora vamos a intentar entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Para la norma de lo que hay que hacer es hacer I en phi y evaluarlo a alguien, ¿no? Y queremos ver que es menor o igual a esto por la norma de esto. ¿No? ¿Sí? O sea, queremos ver que esto es menor o igual a una constante por la norma de este. ¿Estamos de acuerdo? Ya entendí lo que hice. Ahí está. ¿Estás haciendo No es lo tan que sencillo. dijiste que ibas a dejar como ejercicio? No, estoy probando que es isometría. Lo que dije es que iba a dejar como ejercicio es probar que son inmunes a la inversa de la otra. Ok. Y acá hay que usar un truco, que me llevó bastante a darme cuenta de cómo hacerlo, que ¿esto qué es? Por definición era esto. ¿Sí? Y esto es menor o igual a ¿qué? A la norma de phi en E dual por la norma de X en E. Y acá yo sentí que
que está frito, porque yo no quiero la norma de X, yo quiero la norma de la clase. ¿No? En Edual, si quieren. Y esto no es menor o igual que la norma de la clase. Justamente la norma de la clase es menor o igual que esta. ¿Sí? Pero el truco de acá estaba en mirar esto y esto nomás. Las puntas, no miremos lo del medio. ¿Alguien se da cuenta cuál es el truco? Algo tipo que esa norma de X es para cualquier X de la clase. Total. Igual no sé cómo usarlo. Si clase de Y es igual a clase de X, entonces podemos hacer esto. En la clase de X, primero pasamos por la clase de Y, después usamos la definición, y después usamos la desigualdad. Entonces, si se fijan, empiezo con X y termino con Y, pero bueno, porque no depende de la clase. Entonces lo que tenemos es que el módulo de Y de phi en la clase de X es menor o igual a la norma de phi en E dual por la norma de Y en E para todo Y tal que clase de Y es igual a clase de X. ¿Se dan cuenta? Nada, a mí me mareó un poco pensar. Y después tomamos ínfimo, si quieren, y tenemos de clase. ¿Sí? Iván, ¿esta te da cuenta? O sea, vos dijiste antes la levantada mantenía la norma. Es esto, ¿no? Porque esta era una levantada de phi. Dame un segundo que estoy más perdido que el... Bueno, y usando esta desigualdad y la otra desigualdad pueden obtener, con lo que dijimos antes, que tenemos una igualdad. Está bien, porque una es la inversa de la otra. Con lo de Tate inversa. Ahora repetime lo que me preguntaste. Ya terminó lo que quiero dar. Repetime lo que me preguntaste. Digo, o sea, I de phi es la levantada de phi por el cociente de... Y de phi es la levantada por el cociente. Re. Sí. Y vos habéis dicho eso, mantenía la norma. Está bien. Levantar Sí. el cociente, bajar el cociente, digamos. Así Está que bien. podés decir eso. Sí. Si quieren pueden perfeccionar la prueba de esto usando el resultado que dije para propiedad universal del cociente con espacios normados y optimiza varios pasos de esto. Como que estoy repitiendo cuenta, me está diciendo vos. Hola. M, ¿quién es M? Mariano, ahí está. Me está diciendo que estoy repitiendo cuentas, en verdad. Que si hubiese probado primero ese resultado, podría haber optimizado mucho esto. Bueno. Sí, estaba pensando en vos. Digo, eso te decía que I de phi, que I tiene norma 1, ¿no? Bueno, sí. Que I tiene norma 1 porque la inclusión tiene norma 1, ¿eso es decir? Déjame pensar. No, digo, I de phi es la levantada de phi. Si levantar la norma... Déjame escribir un toquecito. Tenés E, K, Phi, esto, la proyección, y acá tenés I de phi que conmuta. Y lo que dijimos es que o sea,
Yo había entendido que Está bien. preserva la norma. ¿no? Que Preserva la define el norma, mismo. pero para dejar. O sea, yo no lo dije tan. Yo lo dije para. Sí, va a valer igual, pero habría que revisar. Yo lo había dicho para un funcional y acá poniendo el núcleo. Pero nada, va a valer igual. Habría que chequearlo. No, está bien. Sí, no es lo mismo por lo pronto. Por lo pronto no es lo mismo. Habría que chequearlo. Pero nada. Estoy pensando un segundo. El tema es que esto achica norma, pero en verdad tanto no más. Ese sería el chiste un poco, pero como decirlo formalmente hay que escribirlo. Pero bueno, nada. Si quieren probar eso, ni siquiera lo probamos, eso que dijimos, que si pones el núcleo, la norma del de arriba es la norma del de acá. O sea, no lo probamos. Habría que probarlo. Quizás probando eso primero te ahorras algunos pasos acá. Pero habría que verlo, porque, a ver, general no vale porque siempre en ese podrías poner. Sí, podrías matar todo E y no te va a dar. Pero si matás todo E, si ese es igual a E, No va a preservar la norma. entonces esto es. La levantada. Pero tampoco va a computar. No, pero no la puedes Porque si levantar. fino se funciona el nulo, Sí. no la puedes levantar. Entonces no sé. Porque para poder levantarla, phi tiene que ser constante sobre las fibras de la proyección. O sea, si dos tipos caen el mismo, phi tiene que dar igual. Entonces, si cocientás por demasiado, no puedes levantarla tampoco, ¿no? O sea, tenés que cocientar por algo de manera que phi sea constante sobre las fibras de la proyección. Bueno, no sé, no importa. Igual, de todas maneras, lo más molesto de estas cuentas es la isometría, y es de lo que menos uno zafa con teoremas de isomorfismos. Porque no podemos garantizar eso, que el teorema de isomorfismo nos da una isometría cuando hacemos aparecer el levantado. Pero bueno, voy a dejar de grabar.